Comunidad Relatos de la Noche, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que se encuentren escuchándonos de nueva cuenta y hemos preparado para ustedes una nueva recopilación con los sucesos más aterradores ocurridos en hospitales que nos han hecho favor de compartirnos. Los hospitales son lugares cargados de energía, de muerte. Es por eso que son el escenario perfecto para las manifestaciones de carácter paranormal. Esperamos que disfruten la siguiente recopilación y les invitamos a compartir sus experiencias para que ustedes sean los protagonistas de la siguiente edición de este programa. También quiero pedirles que se queden hasta el final de este video para contarles un poco de un proyecto que viene y para el que necesitaremos de todas sus ideas. Esperamos que les emocione tanto como a nosotros. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a todos, soy enfermera de un hospital particular. Desde que entré, hace años, algunas de las enfermeras de más tiempo nos contaban a las nuevas historias de los espectros que deambulaban por el lugar, incluso desde antes de que este edificio fuera lo que es hoy. A mí nunca me ocurrió nada en todo este tiempo, ni a ninguna de mis compañeras jóvenes, la verdad. Con el tiempo se fueron retirando todas las enfermeras ya grandes, las de experiencia, y aquellas historias de fantasmas se convirtieron en anécdotas olvidadas. Todas nos olvidamos de que alguna vez se habían contado historias de espectros deambulando por los pasillos vacíos del hospital en las madrugadas. Pero el hospital, el lugar, nos deparaba una sorpresa. Una noche, solo una noche, pero ocurrió. Todo llegó con una mujer de unos 80 años, cansada ya, como cansada de vivir, que estuvo sola, postrada en la cama, sin una sola visita y sin decir una palabra, 3 días antes de morir. Todo sucedió en la última noche, aunque las 2 anteriores también sentimos cosas que nunca logramos explicar. Tanto los médicos que la atendían como las enfermeras. Todo en esta habitación en la que estuvo sola durante esos últimos días. Esa última noche, me encontré en algún momento a 2 de mis compañeras abajo, platicando con la chica de la recepción. Una de ellas estaba pálida, y las demás intentaban calmarla. Me acerqué para preguntar qué había pasado. Los fenómenos habían comenzado 1 hora atrás, cuando una de las enfermeras y un doctor caminaban por el pasillo, y vieron que alguien entró a la habitación donde estaba la señora. Le gritaron, pero no les respondió. Esta persona se metió rápido al cuarto, y ellos se apresuraron para ver por qué demonios había una persona ahí dentro sin autorización. Cuando llegaron a la habitación, se dieron cuenta de que no había nadie. La señora permanecía inconsciente, sedada. Salieron de ahí con un escalofrío, sí, sonriendo de nervios, intentando explicar de alguna forma lo que había pasado, pero al no hacerlo, prefirieron bromear al respecto. Al fin, les había tocado una de esas experiencias que se contaban en los hospitales. El doctor se fue a descansar un momento. La enfermera revisó a otro paciente y luego bajó. Estaba platicando con la chica de la recepción cuando salió del elevador otra enfermera totalmente blanca, con lágrimas en los ojos. Acababa de venir del piso de la anciana. Iba a entrar a ver cómo estaba. Las puertas tenían una ventanilla y cuando se acercó, antes de abrirla, algo la hizo levantar la vista y mirar a través de la ventana. Había otra anciana, inclinada sobre la enferma. Tenía su oído cerca de la boca, y la anciana enferma parecía hablarle al oído. Lo peor es que la anciana que estaba parada, que apenas tenía 2 o 3 mechones de cabellos en su cabeza, miraba directamente hacia la ventana de la puerta. Una mirada que parecía atravesarle el alma a la pobre enfermera. Ella es la que estaba muy mal cuando yo me las encontré en la recepción y me contaron entonces lo que acababan de ver, por separado. Una enfermera más subió a revisar a la mujer, pero no había nada raro. Era muy extraño, creíamos,
que durante tanto tiempo nadie hubiera vivido ningún suceso inexplicable en el hospital y que esa noche, con una separación de tan solo unos minutos entre ambos sucesos, 3 personas hubieran presenciado algo paranormal. Entre todas las personas del turno hubo entonces un ambiente raro, aunque era una noche más tranquila quizás de lo normal en el lugar. Hasta Lupita, la señora que limpiaba, le pidió a alguien que estuviera ahí porque no quería pasar a solas por ese piso. Pero nos dieron las 5 de la mañana y ya no había pasado nada. Si les soy sincera, yo ya estaba lista para platicarle a mi esposo al llegar a casa todo lo ocurrido esa noche, algo animada porque por fin tendría algo interesante y no triste para contar. Cuando nos sorprendió el grito desgarrador de una mujer que venía precisamente de esa habitación. Cuando nos acercamos vimos correr a Lupita, que hizo como si no existiéramos y siguió de largo hasta las escaleras. Abajo un guardia la calmó y cuando la atendimos porque se le subió la presión, por fin nos pudo contar qué fue lo que vio. Ya casi se había olvidado de los sucesos de la noche cuando se estaba preparando para salir. Pasó por aquella habitación y escuchó un ruido dentro. Aunque no tenía que hacerlo, no le correspondía, y si estaba preocupada en realidad tenía que llamar a una enfermera. Por alguna razón, abrió la puerta. No se asomó antes por la ventana. Dice que cuando abrió la puerta vio algo horrible. Una visión que casi la mata, tan solo por el miedo que le provocó. Sobre la señora en la cama, en cuclillas, había una mujer. Una mujer que, según dijo, parecía haber tenido mucho tiempo de muerta. La carne podrida, los ojos vacíos, el pelo hecho pasta como si hubiera tenido sangre seca en la cabeza. Y parecía estarle comiendo el pecho a la señora. Al menos eso fue lo que ella vio. Cuando fuimos a revisar a la mujer no tenía ni una sola herida, ninguna marca, pero sus signos vitales sí, ya eran casi imperceptibles. Murió poco después. No le platiqué nada a mi esposo ese día. Pasaron meses para que lo pudiéramos hablar. Creo que esta vez es la primera que esta historia se comparte con alguien fuera del hospital. Pero tengan por seguro que estas cosas existen y que pasan más de lo que uno cree. Nunca supe más acerca de la historia de esta señora y de esas cosas que vinieron con ella al hospital. En el Hospital General de mi ciudad se cuenta que hay un hombre que deambula por los pasillos cercanos a los bebés. Un hombre que supuestamente no se ha dado cuenta de que ya hace mucho que murió. Fue una historia, una leyenda de la que yo me enteré desde la universidad, cuando estudiaba psicología, pero me juntaba también con chicos de medicina que tenían que acudir constantemente al hospital. Años más tarde, una de mis primas estudió medicina e hizo parte de su internado ahí, en el Hospital General. En una fiesta de amigos en común, por alguna razón llegamos al punto de contar historias de fantasmas y nos dijo que en algún momento, en el hospital, vio ya a altas horas de la noche a un hombre observando hacia las incubadoras, que se acercó para preguntarle si necesitaba algo, y es que tenía bata de paciente, pero era evidente que no debía estar ahí. Conforme se acercaba, la figura se fue haciendo borrosa de una forma muy poco usual, y ella, como primera reacción, se tomó los lentes para limpiarlos, y es que prácticamente no veía nada sin ellos. Cuando se los quitó, escuchó cómo el señor caminaba, y levantó la vista aún sin ellos para ver que la figura se acercaba a la puerta a unos cuantos pasos de donde estaba parada. Le pidió que se detuviera y se volvió a acomodar los anteojos. Como por arte de magia, al ponérselos, el hombre había desaparecido. Corrió a asomarse hacia las incubadoras, pero no había nada, y al correr a contárselo a alguien, se dio cuenta de que acababa de ver al
famoso fantasma que rondaba el hospital. Luego se sorprendió al saber que incluso yo ya sabía de sus constantes apariciones. Lo que me parece verdaderamente increíble es cómo todos ahí han ido acostumbrándose a toparse con él en algún momento de la noche. Hola comunidad, soy de Monterrey, Nuevo León, y hoy me tocó a mí estar del otro lado de los relatos. Déjenme platicarles que desde el martes mi esposo fue enviado a la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social por una enfermedad muy grave, y por lo cual pido también que lo tengan en sus oraciones, ya que aún no se recupera del todo. El médico me dio indicaciones de no dormirme en la noche, de estar en vela para cuidarlo para que no se hiciera presión en el cuerpo. Ante eso, sin poder dormir, decidí pedir en mis redes sociales que me contaran historias de terror de hospitales, y para mi sorpresa, muchos de los relatos que me compartían eran de la clínica en la que me encontraba. No es que me asuste fácil, pues hasta me duermo escuchando los relatos que más me gustan, pero esto era diferente. Estaba ahí, pasando la noche, en el escenario de los relatos que estaba leyendo. A eso de las 3:45 de la madrugada, mi esposo se despertó y me preguntó dónde estaba. Se escuchaba algo alterado y le dije que estábamos en el hospital. ¿Por qué hay niños aquí?, preguntó. Le dije que no había niños, que habíamos 8 personas ahí, pero todos adultos, y aunque me asusté, quise pensar que mi esposo estaba soñando y que yo me estaba sugestionando por las historias. Mi esposo se volvió a dormir. Momentos antes ya había pasado una enfermera para tomar una muestra de orina de mi esposo, pero no había podido hacer. Pasadas de las 4 lo hizo, y yo salí para ver si había alguien a quien dársela. En el pasillo solo estaba un médico de guardia, pero ninguna enfermera. Parecía que era la hora de cambio de turno. Regresé y le dije a mi esposo que no estaban las enfermeras, y me dijo que se la diera a la que estaba en el cuarto de al lado, hablando con el paciente. Yo volteé, pero no había nadie con el señor. No hay ninguna enfermera ahí, Carlos. Claro que sí, está hablando con él, mírala, me dijo, pero yo no vi nada, aunque sí escuché al señor hablando solo. Luego Carlos dijo, ok, gracias. Y yo lo miré y le pregunté qué pasaba. ¿No escuchaste?, me dijo. Dice que vayas a dejar la prueba. Yo en ese momento pensé que él estaba más dormido que despierto. Pensé que estaba soñando de alguna forma, pero con algo de angustia. Fui con el señor de al lado. Disculpe, señor, ¿hay una enfermera aquí? ¿Cómo? ¿No la vio?, me preguntó muy extrañado. Acaba de salir ahora que estaba entrando usted. Me dijo que no iba a desayunar porque me van a mandar a cirugía. Yo me quedé helada y solo me regresé con mi esposo y me senté junto a su cama. A las 5 de la mañana llegaron las enfermeras. Fueron con el paciente de al lado y le dijeron que lo iban a llevar a cirugía. El señor respondió que ya sabía, que ya le había avisado a su compañera, y la enfermera, un poco nerviosa, solo le dijo, ah, sí, ya sé a qué se refiere. Cuando se acercó a mi esposo le preguntó, ¿la enfermera bonita vino a verlo también? Sí, le contestó. Me dijo que iban a venir a checarme la presión. Yo me acerqué a la enfermera y le dije despacio que había escuchado a mi esposo y al paciente de junto hablar solos, y me respondió que si me quedaban más días ahí, esto sería apenas el principio. Me dijo que no me asustara. Hoy no pasaré la noche con él. Vine a descansar a casa, pero mañana voy a regresar. Ya les contaré si veo algo de nuevo, y con suerte, logro hacer algún video.
Mi niña estuvo muy malita el año pasado. Tuvo una enfermedad grave de la que gracias a Dios va mejorando, pero estuvo mucho tiempo en el hospital y le llegaron a pasar algunas que otras cositas, pero hubo una experiencia que sí podemos clasificar como realmente aterradora. Ella estaba justo al lado de la ventana y la camita de enseguida era para otra niña, si acaso 2 años mayor que ella. La otra niña se despertaba continuamente diciendo que había una bruja en la ventana, una señora. A todos nos tocó intentar calmar a la niña, hasta a mi hija en alguna ocasión, explicándole que no había nadie. Era un cuarto piso, así que era obvio que no vio a alguien que iba pasando ni nada por el estilo. Lamentablemente, esta niña no aguantó con su enfermedad y falleció. Aunque no estuvo los últimos días ahí, mi hija se enteró y fue muy duro para ella. Al principio, por eso, pensé que mi hija comenzó a dormir viéndose a la cama de la niña, dándole la espalda a la ventana, pero no era así. Alguna vez que yo iba a dormir en el sillón que estaba al lado de la ventana, dándole la espalda, me pidió que no lo hiciera. Me dijo que me moviera de ahí, que no durmiera tan cerca de la ventana, y le pregunté por qué, y ella solo me dijo que porque soñaba que había una persona ahí, que la sentía. Era, según yo, una forma de recordar a su amiga y compañera de meses en la enfermedad. Pero días después despertó muy alterada, diciéndome que había algo ahí en la ventana, que la vio parada ahí. Yo me desperté muy alterada con sus gritos, pidiéndole que se calmara, pero ella seguía señalando hacia allá. Le intentaba decir que seguramente era un sueño, pero ella decía que no estaba dormida, que la había visto, y en eso llegó una enfermera para ayudarme a calmarla. Cuando la enfermera empezó a platicar con ella, se acercó a la ventana para demostrarle que no había nada, y entonces se quedó callada. Había una especie de mano pintada en ella, como si alguien hubiera arrastrado su mano por toda la ventana. No puede ser posible. Seguramente no la limpiaron bien, dijo la enfermera. Pero las ventanas no se limpian a esas horas, y yo había estado viendo por ella hacia la calle apenas unos momentos atrás. Cuando se acercó un poco más para tocar la ventana, la enfermera dio un salto para atrás. La mancha está por dentro, dijo, y miró hacia nosotras confundida. Es decir, tenía que ser algo que nos calmara a las 3, pues no era una mano de alguien flotando en el cuarto piso, pero no había nadie más en la habitación que nosotras. Nadie se había acercado a la ventana y por alguna razón nos aterró mucho más pensar que había algo ahí adentro con nosotras. Desde entonces mi niña comenzó a soñar con una mujer parada ahí, junto a la ventana, adentro. Pero por suerte, a los pocos días pudimos traerla a casa y seguir su tratamiento aquí. Aún sigue siendo un recuerdo que me hiela la sangre. Comunidad, esperamos que les hayan gustado estos pequeños relatos y les aseguramos que hay muchos más y que ya estamos preparando recopilaciones de los temas que más nos han pedido y algunos más de temas muy interesantes que aún no hemos tocado. Por otro lado, estamos en la búsqueda de conocer un lugar realmente embrujado. Si se puede, el más embrujado de todo México. Así que si tú lo conoces, dinos dónde está, nos encantaría visitarlo, y si es en tu casa, también haznoslo saber, por favor, porque estamos en búsqueda de experimentar algo paranormal por nosotros mismos. Y bueno, los resultados de estas visitas, de estas exploraciones, probablemente sean videos donde no va a pasar nada, y es que jamás vamos a fingir que pasa algo, y es por esto que no creemos que sean videos que valgan la pena como algo individual. Lo más probable es que sean pequeños resúmenes de unos 5 minutos que añadiremos al final de un relato donde hablemos de las historias que se cuentan de ese lugar. Y bueno, si alguna vez vemos algo que valga la pena, si de repente nos convertimos en los primeros en el mundo en captar algo paranormal, pues bueno,
quizás así sí valga la pena un video completo. Pero lo que queremos dejarles muy claro es que si vamos a visitar algún lugar, un video así de una visita jamás va a ir en lugar de los 2 videos semanales. Para nada, sería algo extra o algo añadido a uno de los videos. Tengan por seguro que no va a cambiar el formato del material que buscamos presentarles, pero sí es algo que nos gustaría experimentar y que quisiéramos compartir con ustedes si a ustedes les parece interesante. Por lo pronto, vengan las recomendaciones, díganos a dónde ir, y si es cerca de Ciudad de México o de Tijuana, todavía mejor, porque nos va a salir más barato el viaje para allá. Nos escuchamos el próximo jueves. Suscríbanse y sean parte de la mejor comunidad en la historia de YouTube, la nuestra. Esto fue Relatos de la Noche.